Hoy estamos acompañándolos aquí juntamente con mi esposa y es grato poder estar acá. Uno de los deleites que tiene la Iglesia Piedra Viva es que cuando veníamos, esta alameda es demasiado bonita, toda esta alameda es demasiado bonita, es muy envidiable. La vista hacia cualquiera de los lados es muy chévere, así que les envidiamos, pero cuando llegamos también fue mucho más delicioso poder ver lo afables y cercanos que se hacen cada uno a nosotros cuando llegamos. Así que muchas gracias por su bienvenida, gracias por su afecto y también le pido que tenga en este momento a bien disponer en su corazón el entender la palabra. Que Dios nos dé el entendimiento, pero que usted tenga la disposición. Amén. Así que, bueno, pues quisiera que recordáramos el principio. Le pido a usted que abra su Biblia allí en Génesis. Ese no es el texto base, pero pues necesitamos recordar esto para que podamos dar inicio a ello. Y vamos a ir a Génesis capítulo número 2, versículo número 15. Génesis capítulo 2, versículo número 15 dice, tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos hagas entender, Señor, que tú eres el constructor, el arquitecto de todo, Padre bueno. Todo está en tus manos y por ti, Señor, es que pueden ser las cosas. Por tu palabra es que todas las cosas son llamadas a existencia, entre ellas nosotros. Así que te pedimos que nos des entendimiento en cuanto al plan, en cuanto al propósito, en cuanto a tu deseo y en cuanto a tu misericordia para con cada uno de nosotros. Hemos sido llamados a este lugar para conocerte y para poder hacer tu voluntad. Así que danos hoy el entendimiento, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando llegamos a este punto, es un punto culmen en el principio de Génesis, y pareciera que suena redundante hablar del principio de Génesis, entendiendo que Génesis es el inicio. Pero cuando Dios crea al hombre, debemos recordar que antes de que Dios cree al hombre, no había nada creado. Dios era quien estaba allí. Y en medio de que Dios en su plan comienza a crear, Él comienza a hacer las diferentes cosas que usted puede leer allí en Génesis capítulo 1. Pero hay un momento en el cual crea la tierra. Y cuando creamos la tierra, hay un elemento en la tierra que es propio y es el más pequeño de la tierra, y es el polvo. El polvo se refiere a una partícula muy pequeña de la tierra, ¿no? Pero de ese polvo Dios dijo que en el cúmulo de todo ese polvo se conforma la tierra y dijo que hayan animales que poblen la tierra, y entonces surgieron animales. Y dentro de esos animales también surgieron los que se arrastran en la tierra, entonces salen los gusanos, las culebras, los reptiles, todo eso. Pero luego dice que Él tomó la tierra y formó de la tierra al hombre. Y quiere decir que del polvo pasó a la tierra, de la tierra pasó a lo que se podía mover y podía pensar. Pero allí no estaba terminada la tarea, porque el hombre que Dios pensó no es solamente un hombre que, al igual que los animales, puede respirar, pensar, sentir. No. Él pensó el hombre, la plenitud del pensamiento del hombre es cuando Él le dio el espíritu al hombre. ¿Por qué esa es la plenitud? Porque cuando el hombre tiene espíritu, comienza a ser diferente a todo lo que usted y yo podemos palpar. Pero además de eso nos hace diferentes a todo lo que no podemos palpar. ¿Me explico?
Usted puede palpar la piedra, pero la piedra no tiene espíritu. Usted puede palpar su perro, pero el perro no tiene espíritu. El perro no busca la comunión con Dios. Pero una vez nosotros muramos, este cuerpo, a lo que llamamos muerte, es que ya no existiremos en este cuerpo deja de ser, pero queda nuestro espíritu. Y en eso somos iguales a los ángeles. Somos espirituales, tenemos espíritu, pero la diferencia con los ángeles es que los ángeles no pueden tener esta carne que usted y yo tenemos. Los ángeles no pueden tener hijos como usted y yo sí los tenemos. Los ángeles no pueden experimentar la vejez como usted y yo lo podemos hacer. De tal forma que como hombres somos una creación bien particular y bien especial. Y pues todos sabemos, o bueno, creo, que nosotros al pasar el tiempo caímos en pecado. Y nosotros caímos en pecado y ese pecado es pues ir en contra de la voluntad de Dios. Y cuando nosotros estamos en contra de la voluntad de Dios, pues estamos separados de Dios porque Dios no tiene comunión con sus enemigos. Sin embargo, cuando Dios ve al hombre caído, el hombre ni siquiera, escuche bien, ni siquiera está cumpliendo la tarea de lo que no tiene conciencia, de lo que no sabe que existe. Piensa en algo que exista, pero que no sepa que existe. Es decir, algo que, por ejemplo, ¿este celular existe? ¿Y este celular sabe que existe? No. Él no es consciente de su existencia. Nosotros sí. Pero cuando nosotros caímos en pecado, perdimos la conciencia de que había una comunión con Dios, de que necesitábamos a Dios. Y cuando Jesús vino, Él abrió nuestro entendimiento y nos permitió ver que estábamos sin esa comunión. Y nos invita a tener la comunión. Es decir, que usted y yo tenemos todos los días, en cada momento, la invitación a tener la comunión con Dios. Entonces el Señor Jesucristo viene, nos habla, nos enseña y nos vuelve a mostrar cuál es nuestro lugar. Su lugar no es vivir como animales, que nacen, crecen, se reproducen y mueren. No. Su propósito es que hagan parte de un gran reino que está pensado desde antes de la fundación del mundo. Porque cuando nosotros hablamos de que hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra, tiene que ver con que el reino de Dios, al cual nosotros accederemos en plenitud cuando ya termine todo este tiempo y vendrá el nuevo tiempo, ese reino, sin embargo, que esperamos, ya se puede vivir hoy en día en nosotros. Hoy acá con cada uno de ustedes, en su casa, en nuestras vidas. Por eso cuando nosotros nos equivocamos, nuestra casa, nuestra vida, la iglesia, no se parece al reino de los cielos. El mundo no es el reino de los cielos. Entonces la tarea sería buena, la pregunta sería, ¿cómo se construye el reino de los cielos? ¿Verdad? ¿Cómo se construye el reino? Pregúntele al de al lado, ¿cómo se construye el reino? Gracias. ¿Cómo se construye el reino? ¿Ah? Mírelo a los ojos, dígale, por favor, dígame cómo se construye el reino. ¿Ah? Ahora, hay una pregunta más importante. ¿Usted había pensado en el reino de los cielos? O sea, ¿en que usted podía construir el reino de los cielos? ¿Le interesa construir el reino de los cielos? Pregúntele al de al lado, oiga, ¿usted se levantó pensando en el reino de los cielos? ¿O solamente nos levantamos a ir a la iglesia porque pues es domingo? ¿Y los domingos? Vamos a la iglesia. O como dijo Catalina, no vamos, sino que hay que ir a la iglesia. ¿Le preocupa el reino de los cielos? Es decir, casi todos los días decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, y luego decimos, santificado sea tu nombre, y luego le decimos, venga tu reino, pero hasta ahí. ¿Pero pensamos en ese reino? Bueno, el texto de hoy es Mateo capítulo 16, versículo 18. Ese es el texto de hoy.
Y cuando hayamos terminado, usted se va a dar cuenta el porqué del salmo que teníamos, que leímos hoy, que leyó Vanessa. Gracias por el agua, porque sin agua no hay vida. Y gracias por el café, porque sin café no hay fe. Entonces, bueno. Mateo capítulo 16, versículo 18. Mire este texto, mire lo que Jesús le está diciendo a Pedro. Leámoslo. Dice así. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Bien? Ahora vamos a leerlo, pero nosotros siendo Pedro. O sea, Jesús me está hablando a mí. Usted en vez de decir Pedro va a poner ahí su nombre. Mire lo que dice. Y yo también te digo que tú eres John, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Claro, al poner nuestro nombre pierde demasiado sentido esta porción. ¿Por qué? Porque la palabra Pedro significa una piedrita, o en nuestros días, un ladrillo. Eso significa. Y la palabra roca, ¿cierto? Significa en nuestros días el fundamento, los cimientos, donde usted va a plantar, ¿sí? Donde usted va a plantar, no, perdón, a edificar. Pero este texto, esta sola porción nos está advirtiendo algo. Y por eso le pedí a usted que lo leyera con su nombre. Mire lo que dice. Esta vez no lo lea, escuche. Y yo también te digo, Jesús le está diciendo a Pedro, y yo también te digo, o sea, Pedro le dijo algo a Jesús y Jesús le dice, pues yo también te digo. ¿Por qué Jesús le habla de esa manera a Pedro? Porque lo que Pedro acabó de decirle a Jesús, que no lo hemos leído aún, Jesús le está diciendo a Pedro, eso que tú me dijiste, no lo puede saber la carne ni la sangre. Porque eso que tú me acabaste de decir es algo que los hombres solamente lo pueden comprender por el Espíritu. Veamos qué fue lo que le dijo Pedro. Versículo número 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús les está diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Ahora yo le pregunto, ¿para usted quién es Jesús? ¿Para usted quién es Jesús? Para algunos, voy a comenzar por lo normalito y luego voy a ir a lo particular, a lo que nos concierne hoy. Para algunos Jesús es un buen psicólogo. Ese loco le soluciona a usted los problemas, le da unos consejazos, la berraquera. Jesús, psicólogo, mejor que Freud. Para otros, Jesús, el curandero. Eso usted póngale la herida que sea que Él lo sana. Para otros, Jesús es el mejor economista. Usted póngale una platica y Él le renta. Eso renta bueno, Él sabe multiplicar la plata. Y así. Cada uno de acuerdo al Dios que tiene en su corazón. Jesús está preguntando, ¿quién soy yo para la gente? ¿Quién dice la gente que soy yo? Es decir, ¿cómo me ven? ¿Usted cómo ve a Jesús? Para otro, Jesús es un limpiador de conciencias. Es decir, ¿y luego usted no peca? Jesús me enseñó que Él perdonó mis pecados, ¿ya? Y fíjese que todo lo que hemos dicho es verdad, Jesús puede hacerlo, pero Jesús es más que eso. Y entonces dice, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Versículo 14. Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, es decir, que unos están pensando que Él es Juan, porque como hubo gente que no conoció a Juan físicamente, pues decían, no, este es Juan el Bautista, solo que pues ahora lo estamos conociendo como Jesús. Otros pensaban que Él era, pues sí, que Él era Jesús, pero que el espíritu de Juan estaba reposando ahora sobre Jesús. En conclusión,
están pensando que él es un profeta, porque dice, y otros piensan que Elías, ¿sabe qué tiene de particular Elías? Que Elías no tuvo un sepulcro, Elías no tuvo funeral, Elías fue tomado y llevado al cielo. Entonces, ¿qué están pensando? Elías volvió. Es decir, que nuevamente están pensando que Jesús es un profeta. Y otros Jeremías. Jeremías tiene otra particularidad y es que Jeremías es conocido porque Jeremías tuvo un lamento por el pueblo de Israel. Jeremías fue el que estuvo allí en el momento en el cual ya Israel estaba en lo más bajo y era tomado por sus enemigos. Entonces él se lamenta, él llora. Y dice, o alguno de los profetas. O sea, en conclusión, piensan que tú eres un profeta. Hay algo que está bien en ello, y es que Jesús es enviado por Dios. Ahora, cuando Jesús es enviado por Dios, la pregunta es, ¿para usted Jesús es un enviado por Dios? ¿Para usted Jesús es un enviado por Dios o no? ¿Qué opina? ¿Qué piensa? ¿Cómo lo ve? ¿Y a dónde lo envió? ¿Acá? ¿A su casa? ¿A su vida? ¿A dónde lo envió? ¿Qué tiene que ver Jesús con usted? Tanto el que tiene 60 años como el que tiene 15. ¿Qué tiene que ver Jesús con usted? ¿Jesús tiene que ver con usted? ¿Qué piensa usted de Jesús? Dice el versículo 15. Y él les dijo, ¿y vosotros qué decís? ¿Quién decís que soy yo? Y los discípulos le dijeron en el 16, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces acá, volviendo a lo que habíamos dicho, el hombre cuando cayó perdió la comunión con Dios. El hombre quedó impedido de ver quién era Dios. El hombre comenzó a concebir en su propio corazón quién era Dios a partir de su necio razonamiento y de su corazón pecaminoso. Y asimismo nosotros. Mire, hay algo particular y es que los jóvenes hoy en día piensan que no tienen nada que ver con Dios. Estaba el jueves en un grupo de estudio y estaba allí mi sobrino. Y yo he deseado y he orado para que mi sobrino pueda tener vida. Todavía no estoy seguro si ya la tiene, pero hasta que no esté seguro, pues todavía seguiré corriendo tras eso. Lo primero que tenga vida, lo primero, en el transcurso de la prédica me va a entender por qué digo lo primero. Y entonces dije yo, bueno, vamos a mostrar que necesitamos de Jesús para tener la plenitud. Mi sobrino tiene 15 años. Entonces yo les dije, ¿hay algún momento donde usted no se haya sentido pleno? Todos los adultos dijeron, sí, hay un momento en el cual no nos hemos sentido pleno. Y le pregunté a él, ¿y tú, Esteban? Y él dijo, no, yo siempre he estado bien. Yo, bueno. Sin embargo, le insistí, ¿seguro? Se quedó así pensando y en mi corazón dije, ay, vea, cayó en cuenta que no. Y dijo, sí, yo siempre he estado bien. Yo le dije, o sea, que tú para qué necesitas a Dios. Y él dijo, Y yo, ¿qué? Y yo dije, pero tú conoces todo el tema del pecado. Dijo, sí, sí, yo sé que Jesús murió por mí, por mis pecados, y que yo creyendo en Él me limpia de pecado. Pero ¿y para qué lo necesitas? Y su gesto, que no me olvida. Yo, ¿qué? Entonces yo seguí dando la enseñanza. Y mientras iba dando la enseñanza, él comprendía. Pero yo no volví a tocar la palabra plenitud. Él comenzó a comprender las cosas. Al final terminamos la enseñanza y dije, antes de orar quiero hacer una pregunta y la pregunta es para Esteban. Y entonces él me miró como, ¿ahora qué me va a decir? Y entonces yo le dije, Esteban, ¿alguna vez te has sentido mal contigo mismo? Sin pensarlo dijo, sí, claro, sí. Y le dije, entonces te das cuenta que no has sido pleno siempre. Y lo que me alegró fue que se le iluminaron los ojos y dijo, ¡ay, sí! Entonces le dije, entonces vamos a orar. Dijo, sí, necesitamos ser plenos. Ya. Entendió que necesitaba ser pleno y solamente por Dios. Entonces, nosotros, cuando estamos en pecado,
pues quedamos cubiertos nuestros ojos, no podemos ver. Y aunque gritemos Dios, si nuestros ojos no se abren, no lo vamos a ver. Pero lo que necesitamos es que haya tan solamente una luz que nos haga mover, que nos haga inquietar. Y allí Cristo se va a ver. Y entonces dijo Jesús, ¿quién dicen ustedes que soy? Y Pedro, después de haber andado con Jesús un tantico de tiempo, dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Escuchen, el hecho de que Pedro haya dicho, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, no lo podía comprender con la carne y con la sangre. Ahora, entienda que el problema de pensar que Jesús es el curandero, el economista, el maestro, el psicólogo y todo eso, es que todas esas cosas tienen relación directa ¿con qué? Con mi carne, con mi sangre, con mis necesidades físicas. Pero cuando yo comprendo que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, estoy hablando de mi necesidad espiritual. ¿Quién es el Cristo? Para la época de Jesús, el Cristo era cualquier rey que tuviera poder sobre los demás. En varias culturas se le llamaba el Cristo, el ungido, el enviado por Dios. Se le llamaba incluso hijo de Dios. Pero Jesús está mostrando que Pedro, al decir esto, no lo está diciendo igual que los demás, sino que está viendo a Jesús como aquel que es el Cristo, el Hijo de Dios, aquel que tiene que ver con mi existencia eterna, no de esta tierra. Ahorita cuando nos estábamos saludando, me dijo Vanessa, salúdense con sus hermanos. Y entonces nos volteamos a mirar con mi esposa y mi esposa me dijo, yo soy tu hermana en Cristo, ¿cierto? Y le dije, sí, tú eres mi hermana en Cristo. Y él dijo, tú también eres mi hermano en Cristo. Y entonces nos saludamos como hermanitos en Cristo. Bueno, aunque nos dimos un pico. Entonces, es nosotros comprender que hay, en ese momento que estábamos dialogando, ¿cómo estábamos hablando? Estábamos entendiéndonos, asumiéndonos como espiritualmente. Porque en cuanto a la carne y la sangre somos esposos, pero en cuanto al espíritu somos hermanos. Estábamos asumiéndonos en esa vida espiritual. Ahora, el título de la prédica de hoy se llama Del polvo al hombre. ¿Y por qué? Entonces Jesús le dice en el 17, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Lea conmigo, por favor, que nos escuchemos todos. Y yo también te digo, qué timidez, leamos todos, leamos, el 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dos ideas vamos a rescatar acá. Estas dos ideas son las siguientes, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, es decir, sobre esa declaración de que yo soy el Cristo, el Hijo de Dios, edificaré mi iglesia. Esa es la primera idea. ¿Qué dice Jesús que va a hacer? ¿Qué va a hacer Jesús? Edificar. Él es el que edifica. ¿Quién edifica? Jesús edifica. Él es el que edifica. Ahora, ¿qué dice que va a edificar? No la iglesia. Su iglesia. ¿A quién le pertenece su iglesia? ¿Usted a quién le pertenece? ¿Usted es iglesia? Pregunta, ¿en qué momento usted comenzó a hacer iglesia? ¿Cuándo? Pregúntele al de al lado, ¿usted sabe la fecha en la cual comenzó a hacer iglesia? O como que un día dijo, ay, yo soy iglesia y no sabía. ¿Ah? ¿Qué opina? ¿Sí se acuerda de ese momento? ¿Cuál fue ese momento? Ese momento es particular. Ese momento normalmente se identifica porque es el instante
en el cual se abren nuestros ojos espirituales y nos arrodillamos ante el Señor. En mis palabras es cuando uno hace clic con Jesús. O sea, como que empató la pata con el switch, ¿sí? ¿Se ha visto que uno mete y suena por allá? Clic, ahí. De lo contrario, aunque esté adentro, como que esto no cuadra. Pero cuando hace clic, ahí, y comenzó a fluir la corriente hacia nosotros. Y comenzó el Espíritu Santo a hablar. Y comenzó el Espíritu Santo a movernos, y comenzó el Espíritu Santo a hacernos, y comenzó el Espíritu Santo a mostrarnos, y comenzó el Espíritu Santo a abrir nuestros ojos. Pero la primera idea que tenemos que recordar es que si usted y yo somos la iglesia es, Él edifica su iglesia. La segunda idea, el por qué la necesidad de edificar. ¿Por qué no sencillamente somos iglesia? Porque edificar significa un proceso. La segunda idea es esta. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué pasa si la iglesia no es edificada? Las puertas del Hades van a prevalecer. ¿Alguien no sabe qué es Hades? ¿Todos saben qué es Hades? La muerte. Bueno, cuando dice el Hades, está refiriéndose a un lugar, y ese lugar significa el lugar de los muertos. Ahora dice, prevalecerá el Hades. Hay muchas formas de pensar en esto. La primera es que si la iglesia, si la iglesia no es edificada, el lugar de muerte va a prevalecer, es decir, va a avanzar, va a continuar, va a permanecer de pie. ¿Qué quiere decir esto? Y aquí sacamos uno de los primeros problemas que a veces tenemos como iglesia. Uno de los primeros problemas que hay como iglesia es que a veces nos dedicamos solamente a predicar el evangelio para que las personas nazcan. ¿Está bien o está mal? Está bien. ¿Cuál es el problema? No permitir que la iglesia sea edificada. Es decir, cuando usted cree en Jesús, usted ahora es un ladrillo. Pero ese ladrillo está diseñado para formar una casa. Ahora usted el ladrillo lo puede utilizar como enseñan en las universidades públicas, a usarlo para tirarlo. O usted puede utilizarlo para edificar. Ahora, yo le pregunto, ¿usted qué quiere ser? ¿Un ladrillo que es lanzado o un ladrillo que es para edificar? Usted puede contestar, no, yo quiero ser un ladrillo que es lanzado, porque a usted le gusta ser lanzado. ¿Sí? Porque a usted le gusta la emoción, le gusta la adrenalina. Qué aburrimiento estar ahí plantado todo el tiempo. Qué pereza, ¿no? Yo quiero volar. Es más, yo quiero tener muchas ideas y que cuando caiga, ¡puf!, salgan todas esas ideas. Puede ser, y no está mal, usted es libre. El problema es que ese no es el propósito con el cual usted fue salvo. Es decir, usted ya es ladrillo, ya usted tiene la forma para poder hacer parte de la casa, pero necesita ser edificado. Un ladrillo cumple su propósito cuando comienza a empalmarse con el otro y comienzan a hacer un solo muro. Un muro es más poderoso que un ladrillo. Bueno, un ladrillo bien usado, dice David, también produce buenas cosas. Pero como estamos hablando en cuanto a edificar, el Señor debe edificarnos. Y Él quiere decir que Él es el albañil, Él es el que pone la mampostería, Él es el que pone el lugar de cada ladrillo. Él es el que sabe usted para qué fue salvo. Porque usted fue salvo, sí, fue salvo para alabar a Dios, pero usted es miembro de un edificio. Mire lo que dice acá. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si la iglesia no es edificada por Jesús, las puertas de la muerte son las que van a vencer. ¿Usted quiere que las puertas de la muerte venzan?
Vea que cuando hablamos acá de iglesia, uno ve eso lejano. Pero permítame decirle que cuando aquí dice que las puertas de la muerte van a prevalecer, es que eso va a alcanzar mi vida, es que eso va a alcanzar mi casa, es que eso va a alcanzar mi trabajo, es que eso va a alcanzar mi comunidad. Las puertas del Hades van a prevalecer si Cristo no edifica la iglesia. Así que no es suficiente con que creamos en Jesús y sepamos que tenemos vida en Él. Es necesario ocupar nuestro lugar y Él es el que nos da nuestro lugar. Mire conmigo por favor Lucas capítulo número 6, versículo 46. Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Escuche lo que está diciendo Jesús. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Le pregunto, pero esta pregunta sí contéstela en su corazón, por favor. ¿Usted llama a Jesús Señor? ¿Usted le dice Señor? ¿Usted lo acepta a Él como Señor? Porque en este solo versículo nos está enseñando qué significa aceptarlo como Señor. ¿Qué es? Muy bien el grupo de acá, es un grupo selecto. ¿Ah? ¿Qué dicen los de acá? ¿Qué está diciendo el texto ahí? Que si le llamamos Señor, ¿qué hacemos? ¿Cómo? Obedecerle lo que Él dice. Él dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Sigamos leyendo. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Escuche lo que está diciendo. Todo aquel que viene a mí, ¿qué es lo primero que hacen? Venir a Él. Venir a Él. O sea, lo primero que hacemos es ¿qué? Acercarnos. Hoy ¿usted qué hizo? Usted ha venido. Usted se ha acercado. Escuche esto. Usted podría haberse quedado en la casa, pero el culto no hubiera sido completo. Y perdón con los que están en la casa. Entiendo que ustedes no están acá porque no pueden desplazarse hasta acá. Pero usted que está acá y usted que está allá con más personas, bueno, si está solo también. Por favor, es que no quiero que, entonces ahora me desconecto. No, por favor. Pero usted que ha venido, usted tiene la oportunidad de rendir el culto completo. ¿Por qué? Porque no hay culto completo sin hermanos. ¿Por qué? Escuchen. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, entonces ahora lo segundo, venimos a Él y ahora ¿qué hacemos? Oímos sus palabras y ¿qué? Y las hace. Os indicaré a quién es semejante. Entonces lo primero que tenemos que hacer es venir, escucharlo y hacer. 48. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, piense otra vez en el Hades, cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, ambos tienen algo en común. ¿Qué tienen en común? Y antes de eso, vinieron a Él. O sea que usted, el hecho de que haya venido acá no significa que usted esté edificando sobre la roca. El hecho de que usted esté acá no significa que usted esté siendo un ladrillo puesto sobre el fundamento. Usted puede estar acá y tener su alma embolatada. Usted puede estar acá escuchando estas palabras y no poder ver a Dios. Usted puede estar acá religiosamente. Le hablo a su espíritu, usted puede estar acá religiosamente y no estar en nada con Dios. Puede estar acá en eso. O puede estar con Él absolutamente conectado con Dios. Usted es el que decide. Vuelvo y le hago la pregunta, ¿quién es Jesús para usted? Dependiendo de quién es Jesús para usted, será su actitud en este mismo instante delante de Dios. Mi propia actitud delante de Dios. Y dice el versículo número
49, mas el que oyó y no hizo semejantes al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el Hades, recuerda que le estoy diciendo que piense en el Hades, el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Jesús es quien edifica la casa, la iglesia, pero Él la edifica dando ¿qué? Su palabra. No es solamente la palabra de salvación. No es solamente, así yo ya soy salvo y creo que por Jesús soy limpio de todo pecado. Listo, se acabó la historia. No, Él da más palabras. ¿Usted cree que si fuera solamente esa la palabra, habría todo este libro tan grande? No, hay más cosas por aprender. Pero más importante que aprender, hay más cosas por hacer. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Es usted polvo o es el hombre que Dios creó? Porque el hombre que Dios creó no se queda como el polvo que se lo lleva el viento. El hombre que Dios creó recibe la palabra y vive por ella. Ahora, vamos a Hechos capítulo 4, versículo 11. Y si bien es cierto, tanto Hebreos como Primera de Pedro dicen que estas cosas fueron escritas para que nosotros aprendamos y no caigamos en las mismas. Hechos capítulo 4, versículo 11, dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Qué está diciendo la palabra del Señor? Pedro le está hablando a los ancianos de Israel, a los sacerdotes, allí a unos hombres que conocen la palabra, y les dice: ustedes tenían una tarea, ¿ser qué? Edificadores. Lea conmigo otra vez, 4:11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Es decir, ustedes estaban edificando, pero cuando llegó la piedra que debieron haber colocado como fundamento, ¿qué hicieron? La botaron para la porra. Y cayó en una cruz y allá la clavaron. La desecharon. Cuando Jesús está preguntando ¿quién dice la gente que soy yo? La pregunta es: ¿me reconocen o me están desechando? Amado, mire, tal vez hoy sea una de las predicaciones más importantes de su vida, porque Jesús le está diciendo: ¿quién soy yo para usted? Tome una decisión. ¿Quién soy yo para usted? No importa su edad, no importa si es hombre o si es mujer, no importa si es alto, si es bajito, no importa si tiene dinero o no tiene dinero. La pregunta es: ¿quién es Jesús para usted? Y hasta aquí nos ha dicho tres cosas. Número 1, Él es el que edifica la casa. Número 2, Él edifica la casa con su palabra. Esa es la forma de que Él nos ponga. Su palabra son sus manos. Él nos dice dónde estar, cómo estar. Y 3, usted tiene la oportunidad de desecharlo. Usted elige si lo desecha. Dice el versículo 12: en ninguno hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si usted no se deja edificar por Jesús, usted no es salvo. La muerte lo consume. Pero bueno, creo que esta idea ya queda clara. Ahora miremos lo que dice Efesios capítulo 4, por favor. Efesios capítulo 4, versículo número 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dios constituyó, Jesús constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores
y maestros. ¿Quién los constituyó? ¿Quién los constituye? Él. Ahora la pregunta, ¿para qué? Hoy no vamos a hablar de qué es cada uno, pero la pregunta es, ¿para qué los constituyó? Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, que el Señor, además de decirnos que edifica la casa con su palabra, porque dice, aquel que viene a mí, oye mis palabras y las pone por obra, lo compararé a aquel que edifica sobre la roca. Ahora también nos está diciendo que Él llama a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros con un propósito, que edifiquen la casa. Mire, lea conmigo el 12 nuevamente. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, que el ejercicio de nuestro ministerio, ¿qué perfecciona? La iglesia. Si usted no ejerce su ministerio, la iglesia no se perfecciona. ¿Entiende por qué estábamos diciendo que no es suficiente con decir, ahora soy un ladrillo? O sea, soy salvo por Cristo, gloria a Dios. No, no es suficiente. Porque una iglesia que se queda en ese mismo pensamiento, en que ya somos salvos y vivimos por gracia y amén, aleluya. ¿A qué nos vamos a dedicar ahora? A cantar y a leer, nada más. No. Porque queda una iglesia ¿cómo? Débil. La iglesia necesita ser edificada porque si no la muerte nos vence. La iglesia necesita levantar hombres y mujeres fuertes. Hombres que reciban y entiendan su llamado. Y no importa la edad que tenga. Yo conocí al Señor a los 19 años. Y a los 19 años y 3 meses ya estaba haciendo lo que creía que podía hacer con lo poquito que tenía. Y hago énfasis en lo poquito que tenía. Porque para ese momento me siento como el niño, ni siquiera de 5 panes y los 4 peces. ¿Sí era así? Y los 3 peces. Sino me siento como el niño que dice, tengo medio pez y un pedacito de pan. Así me sentía en ese momento. Ahora ya creo que tengo 2 y 3 pececitos. Amado, no importa su edad. Usted es necesario para edificar la iglesia. Usted fue salvo. Y en esa salvación, ¿se acuerda que le dije que se acordara en qué momento usted comenzó a hacer iglesia? Si usted tiene claro que usted es iglesia, Dios le ha dado a usted habilidades y dones para que ayude a perfeccionar la iglesia. Si usted no entiende eso, ¿sabe usted cómo va a vivir en la iglesia? Como un ladrillo suelto. ¿No me cree? Le vamos a preguntar a Pablo, Pablo, ¿tú por qué escribiste esto de los 5 ministerios? Leamos versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo les está diciendo que anden como? Como es digno. ¿De qué? Del llamamiento que Cristo les hizo. ¿Y cómo es digno? ¿A qué se refiere Pablo en esta porción? Versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre. ¿Cómo debemos andar? Con humildad, primero que todo. ¿Y con qué? O sea que la iglesia, ¿cómo debe ser? Humilde y mansa. Si la iglesia no es humilde y mansa, no es digna del llamado que Cristo le hizo. Jesús dijo claramente, aprended de mí que soy manso y humilde. Así que cada vez que le dice a usted, sígame, Él está diciendo, pero tiene que ser manso y humilde. Porque si usted no es manso y humilde, se hace inútil. Es como esa baldosa con la cual uno está enchapando y no encaja. ¿Es mansa? Bueno, ¿es humilde? No, porque no encaja. Ahora vamos a ver si es mansa. Y usted le pasa el cortador y se parte el cortador. No, esta berraca es muy dura.
Berraco en Colombia es fuerte, ¿no? Fuerte. Entonces le pasa otra y se parte otro cortador. O sea que uno que dice, ¿esta baldosa qué es? ¿Es mansa? No, es dura, es hosca. Manso es que se deja perfilar. Humilde es que se deja llevar. Y entonces dice ahora el versículo 3, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Es decir que Pablo, ¿por qué llegó a lo de los 5 ministerios? Porque la iglesia estaba sufriendo un tema de desamor. La iglesia se había hecho orgullosa y dura. Pues no digo que toda, pero por lo menos una parte de Éfeso sí. Versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y ahí es donde dice, y llamó a cada uno. Usted, amado, yo lo necesito para mi edificación. Si usted no ejerce su llamado, usted me está a mí dejando cojo, me está inhabilitando en algunas áreas. Si usted está atento a este llamado, usted me ayuda. Por eso es importante cuando los pastores lo están llamando a usted a que se capacite. Venga y aprenda. Venga y acompáñenos, porque uno no solamente aprende, sí señor, bien, like a la predica de hoy, ya ayudé, no, usted ayuda ¿cómo? Yendo, haciendo, así se edifica la iglesia. Entonces la pregunta es ahora, ¿usted quiere seguir siendo un ladrillo a los que son un ladrillo solamente? ¿O quiere ubicarse en la construcción? ¿Dónde quiere usted estar? Le voy a contar la vida de un bloque o de un ladrillo, ahora que estamos por allá molestando tanto con ladrillos. Un ladrillo es primero una materia prima, ¿no? La meten en la candela. Primero es polvo y todo eso lo mezclan, es una mezcla ahí, y luego lo ponen y luego está en el fuego. O sea, es una vida emocionante porque usted imagina las partículas, uy, ahora estamos en el fuego, genial, ¿no? O sea, una maravilla. Luego los ponen en un lugar y todos miran, mire, yo como quedé bronceado, y los otros, yo quedé más bien como color naranja, o sea, una delicia. Es una vida de viajes, de emociones, ¿no? Luego dicen, nos vendieron. Y se montan, entonces ellos disfrutan cómo los obreros cogen esos ladrillos y ellos ¡woohoo! Y disfrutan la vida, una nota. Pero nunca tienen presente su propósito y ellos están siendo llevados. ¡Uf! Y por allá el más avesado dice, ojalá a mí me lancen bien fuerte. Y lo lanzan bien fuerte y el otro no lo alcanza a coger y ¡pum! Se hace pedazos. Y hasta ahí le llegó la alegría. Y los otros que están en el camión dicen, uy, de la que nos salvamos, a nosotros y no nos cogieron, ¿no? Pero esta vida es para eso, para vivirla. Y luego van en el camión y van viendo los carros, ay, tan chévere, yo no conocía esta parte de la ciudad. Y van hablando los ladrillos, ¿no? Allá abajo, ¿cómo está? No, viene allá arriba, no, viene una nota, ¿no? Luego llegan a un lugar, los descargan y dicen, llegamos a otro estante, y los apilan ahí, por allá quedan aburridos los que quedaron entre todos, no veo nada, que no hay que. Luego comienza a llover, y los que están entre la mitad dicen, menos mal que aquí adentro, usted le toca aguantarse a la lluvia, y bueno, así van disfrutando la vida,
hasta que llegan a un momento en el cual comienzan a ser cogidos y les comienzan a untar como una crema ahí pastosa. Y los apilan uno sobre el otro. Y ellos comienzan a decir, se acabó la emoción. Ahora vamos a estar aquí para siempre. ¿Cuál ladrillo prefiere ser usted? ¿O qué momento de ladrillo quiere ser? Tal vez algunos de acá, yo quiero ser el que lanzan. Y, ¿alguien quiere ser el que queda ahí para siempre? ¿Sí? Vamos a ver. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1. Dice, no quiero, hermanos, que ignoráis acerca de los dones espirituales. ¿Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos? Esta parte me encanta. ¿Sabe por qué? Pablo va a hablar acerca de los ídolos mudos. Escuche, ¿un ídolo qué? Mudo. Voy a poner el ejemplo. Cuando usted lee el Salmo 115, dice, estos ídolos tienen boca y ¿qué? No hablan. ¿Tienen manos? Y no palpan. ¿Tienen pies? ¿Tienen ojos? Y no ven. Le voy a mostrar un ídolo de hoy en día. Tiene ojos y no mira. Tiene boca y no habla. Tiene oídos y no escucha. ¿Cierto? ¿O no? Este es otro ejemplo de ídolo. Y pareciera que es omnipresente porque a donde uno va, hay. San Billete. Se lo presento. Pablo está diciendo, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. ¿Qué está diciendo Pablo? Cuando nosotros tenemos otros dioses, ¿quién es el que habla? ¿Quién habla? Cuando usted va a otros dioses, ¿quién habla? ¿El diablo? Por aquí dice la pastora, nosotros. Le pregunto, mi amado, mi amada, cuando usted va a otros dioses, ¿quién habla? Le voy a dar una pista. El ídolo es mudo. ¿Quién habla? No hay alguien que sí habla. La carne nos lleva, pero la pregunta es ¿quién habla? Cuando usted está orándole a otro Dios, ¿quién habla? ¿Cómo? Por ahí habla un hombre. El hombre. Porque no existen más dioses. Cuando un hombre se acerca no al único Dios, sino a los dioses, ¿quién está hablando? Él. ¿Y de dónde nace todo? De su propio corazón. Su propio corazón lo está engañando. No tiene mandato de esos dioses. No tiene mandato de esos ídolos. No tiene mandato, todo se lo imagina a él. Pobre hombre. ¿No? Pobre hombre que se imagina que le está hablando a Dios, pero Dios no le habla porque ese es un Dios falso. ¿Y por qué Pablo está diciéndoles eso? Escuche, versículo número 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. O sea, nadie va a decir que Jesús es un maldito. ¿Y por qué está diciendo eso? Luego dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús ¿qué? ¿Usted llama a Jesús Señor? Según lo que hemos visto hoy en la predica, consiste en decirle Señor, Señor. ¿Cómo usted le llama a él Señor? Haciendo su voluntad. Eso solamente se puede hacer ¿cómo? Por el Espíritu. Cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, lo que está diciendo es,
yo voy a hacer lo que tú dices porque si tú eres el enviado de Dios, tú eres el duro. Vuelvo y le pregunto, ¿quién es Jesús para usted? Entonces, una vez que sabemos que Él es Señor y que lo reconocemos que Él es Señor, vamos a obedecer. O sea que este es un Dios mudo. Este es un Dios que sí habla y ha hablado a nosotros. Versículo número 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidades de ministerios, pero el Señor. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para... ¿Quiere decir que si nosotros no ejercemos lo que Dios nos ha dado, estamos siendo provechosos? No. ¿Estamos siendo qué? Un ladrillo ahí, infructuoso. Y cuando un ladrillo, es que no, porque le soplo la respuesta. Juan capítulo 2, versículo 13. ¿Qué acabamos de ver en Corintios? Dios a todos nos dio algo. ¿Quién es la persona más nueva aquí en la congregación? Levante la mano, por favor. ¿Su merced? ¿Cuántos? Iba a preguntar lo que no se debe preguntar. ¿Cuál es su nombre? Perdón. Miriam, señora Miriam. Según lo que leímos, ¿Dios la puede usar a su merced? ¿Cuándo? ¿Y cuándo es obediente? ¿Desde ya? Bueno, buena decisión. Si dice desde ya, buena decisión. Péguesele a Ana para que le ayude. Juan, ¿qué les dije? Capítulo 2, versículo 13. Mire lo que dice. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto. ¿Quitad de dónde? ¿Cuál es ese aquí? Cuando él dice quitad de aquí, ¿a qué se refiere? ¿A qué? Al templo, a la casa. Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre, ¿qué? Casa de mercado. Entonces se acordó sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Y hasta aquí le quiero decir una cosa, Dios tiene celo por usted. Porque usted es uno de sus ladrillos. Él lo formó a usted. Él pagó por usted. Él lo limpió para habitar en usted. Él lo cela. Y si usted en este momento, si yo en este momento estoy permitiendo que en esta casa haya algo diferente a la edificación, y lo diferente a la edificación es muerte, Él tiene celo. Y eso le enoja. Él tiene celo. Pero hay algo que también nos muestra este texto. Él mismo lo limpia. Y entonces le preguntan, ¿y usted qué autoridad tiene como para venir acá a alborotarme la casa? Pregúntele a Dios. Y él le hará la otra pregunta. ¿Quién es Jesús para usted? Dice el versículo número 19. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y usted ya sabe el resto. ¿A qué templo se refería? Su cuerpo. Cuerpo nosotros. Nosotros tenemos que tomar una determinación, amados. Dios no nos llamó para ser inertes en el reino de los cielos. Él nos llamó para hacer la obra en el reino de los cielos. Ahora, hay un detallito que hay que comprender. Él cela esta casa. Él va a venir por su iglesia. Él va a venir por la iglesia que Él edificó. Si alguien edifica iglesia, esa no es de Él. Porque la iglesia de Él se identifica porque Él es el que la edifica, no el hombre.
¿Es claro eso? Ahora, a veces nosotros cuando decimos este tipo de frases nos referimos al pastor. Entonces, ay pastor, cuidado con usted estar edificando su propia iglesia, ¿no? Pero le quiero poner el espejo así. ¿Usted se está dejando edificar por el Señor Jesús o usted mismo está edificando su vida a su antojo? ¿Entiende el mensaje? ¿Usted es su iglesia? ¿Usted es la iglesia de Dios? ¿Usted es la iglesia de Jesús? La respuesta está en quién lo está edificando a usted. ¿Sus deseos? ¿Sus pasiones? Usted necesita ser edificado, mi amado. No significa que si Él no lo está edificando, usted esté perdido. No significa eso. Usted puede ser salvo, pero necesita ser edificado por Él, es decir, seguir creciendo, porque si no el Hades va a venir y lo va a consumir, lo va a matar, lo va a destruir. Por eso Pablo en tantas cartas dice, ayuden a los débiles, porque están en peligro de ¿qué? Perdón. ¿Están en peligro de qué? De muerte, porque son ¿qué? Débiles. Por lo tanto necesitan la ayuda de ¿quiénes? De los fuertes. Pero necesitamos todos hacernos fuertes, o si no la iglesia se nos va a acabar. Y yo estoy hablando de la iglesia en general. Algo estamos haciendo mal como iglesia si la sociedad está tan dañada y hay tanta iglesia. Y no es que seamos pocos, porque socialmente las minorías han logrado cambiar la sociedad. ¿Por qué la iglesia no? Hoy en día. Algo estamos haciendo mal. Y eso mal es que la muerte está ganando. La muerte, el Hades está prevaleciendo. Nosotros somos la iglesia. Señor, edifícame. Edifícame, Señor, envíame la palabra. Hoy es un tiempo para decir, si usted dice, yo he escuchado tanta palabra y no la he obedecido, Señor, perdóname y me arrepiento. Está bien que pida perdón, pero es mejor que se arrepienta. No es que no pida perdón, sino que se arrepienta, porque arrepentirse es que usted decida hacer algo diferente. Y para terminar, mire lo que dice Lucas capítulo 10, versículo 17. Perdón, ese no es para terminar, ese es el penúltimo. Lucas capítulo 10, versículo 17. ¿Se acuerdan lo del ladrillo quieto? ¿Sí? Y que le preguntamos que cuál usted quiere ser. Versículo 17, Lucas capítulo 10, versículo 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Usted imagina esa emoción? Yo deseo que usted no se la imagine, sino que también la viva. Que usted pueda llegar, si no lo ha experimentado, llegue y diga, pastor, si viera, lo que yo le he visto hacer a usted, yo también ya lo viví. Usted viera. Estábamos en plena reunión familiar y se manifestó un muñeco. Usted viera, pastor. Y comenzamos a orar. Y expulsamos. Estaba esta semana hablando con una persona de una de las iglesias de fuera de la ciudad. El pastor me dijo, pastor, es que ¿cómo está la iglesia? Hay un miembro que era muy activo, pero ahora está como muy ausente y eso. Entonces yo, bueno, eso me lo contó hace como un mes. Y yo comencé a orar por este miembro. Por allá un día lo llamé. Más o menos me contestó. Y me dijo, le voy a decir la verdad. Usted me escribió y dije, qué mamera me va a dar pastoral. Yo le dije, yo le agradezco su honestidad. Y como me dijo eso, pues no lo voy a molestar y no le escribí más. No, escríbame. Yo me quedé en silencio. Y me puse a orar por ella. Ore. Y antier la llamé. Hola, ¿cómo estás? Ay, pastor, yo no le quería contestar porque yo ya sabía para qué era. Que ya no le envié mensaje, ya le timbré. Y le dije, ok, y me echó el cuento ahí, Le dije, ¿me dejas orar por ti? Dijo, sí, por favor. Dijo, llevo sin orar más de un mes.
porque me siento indigno de entrar a la presencia de Dios. No sé qué hacer. Y siento que todo lo que había hecho, lo hice por religiosidad. Un paréntesis. Usted va a ser engañado por el diablo en esos momentos. Usted va a sentir que todo lo que había hecho no sirve de nada. Y por supuesto, si usted olvida la fe, todo lo que haya hecho antes, pues no va a servir porque uno no entra al reino de los cielos por pensión. Sí, o sea, ¿usted cuánto sirvió? No, 20 años. Ah, pensionado, entre. No importa que los últimos 10 no haya hecho nada. No, entre, tranquilo. Me refiero a creer, ¿no? A creer, porque uno entra al reino de los cielos es por fe, no por hacer. Entonces, ¿cuánto creyó? 20 años, se pensionó, hágale. Puede vivir ya como un incrédulo el resto de la vida. No, no tiene que permanecer con la fe hasta el final. Y entonces comencé a orar por ella. Y yo oré, Padre, en nombre de Jesús. Y comencé a expulsar demonios. Expulsé demonios, expulsé demonios. Cuando me quedé en silencio, esta mujer comenzó a orar solita, porque no había orado en todo el tiempo. Comenzó a orar, y oró, y oró, y oró, y oró. Fueron 20 minuticos nomás ahí de oración. Y oró, y oró, y oró, y oró. Y cuando terminamos dijo, gracias. Y yo, bueno, Dios te bendiga. Se acabó. Yo espero que hoy yo escuche buenas noticias, porque también me había dicho que al culto ya no había podido volver a ir y a disfrutar el culto, sino que iba. Yo tenía dos opciones al enterarme de eso, decirle, usted sí, qué cosa, ¿no? Debiendo ser fuerte, ayudando a la iglesia y véalas en las que anda. O tener otra actitud y decirle, venga, usted ha sido fuerte, usted ayuda a levantar la iglesia, usted también merece que alguien la levante. Yo opté por la segunda. Vamos a ver si nos fue bien. Yo creo que esa es la voluntad de Dios, edificar. Entonces dice Lucas, ¿qué? 10, versículo 17. Ellos llegaron felices porque han visto cómo los demonios se les sujetaban. Y entonces dice acá, Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Cómo lo vio caer? O sea, lo vio caer visiblemente y de manera rápida. O sea, no tenía fuerza para resistir. Caía. Caer del cielo como un rayo, o sea, de lo alto hasta la tierra. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. ¿Qué fue lo que leímos en Mateo? Yo la edifico y las puertas del Hades no prevalecerán. Pero yo la edifico, son dos ideas. Mire que acá están implícitas las mismas ideas. Yo les doy la autoridad. Aquí está diciendo primero lo de que el Hades no va a prevalecer. Yo les doy la autoridad para que ustedes hollen serpientes, para que ustedes venzan al enemigo. Pero mire la primera idea de que yo edifico. Pero, versículo 20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos. ¿En dónde? En los cielos. Amado, Jesús dijo en varias partes estas mismas dos ideas. Yo los edifico. Y si yo los edifico, el enemigo no los puede vencer. Si yo soy el que los edifico. ¿Qué les está diciendo acá? Sí, el enemigo no los va a poder vencer, pero usted no se debe gozar por eso. Gócese. Entonces ahora sí, ladrillo. David con una piedrita venció a Goliat. Perdón, hermano, que de una vez lo miré por lo alto. De una vez lo miré. Venció a Goliat. ¡Pah! Con una piedrita. Un ladrillo suelto puede ser eso. Pero yo le pregunto, ¿y esa piedrita qué pasó después? No dice que David la guardó y le edificó un templo a Dios con esa piedra. No. ¿Qué hizo? ¿Venció al enemigo? Ya, cumplió un propósito. ¿Dios la usó? Sí, Dios la usó. Pero esa piedra nunca hizo parte del templo de Dios. ¿Entiende que usted como un ladrillo suelto, usted puede ser muy efectivo y puede hacer muchas cosas gloriosas solo, usado por Dios,
Sí, Dios lo puede usar a usted como una piedra sola, individual. Dios lo puede usar. Porque es más, Dios da los dones y son irrevocables. Pero Dios no quiere que usted se goce de que sea una piedra que anda por ahí. De esas piedras encontró bastantes Vicente Fernández. En el camino, sí señora. Jesús no quiere eso. Jesús dice, quiere que usted se alegre de estar ¿en dónde? Escrito en el reino de los... ¿Quiénes están escritos? Los ladrillos que hicieron parte del templo de mi Padre. Señor, pero en tu nombre yo fui una piedra poderosísima, expulsaba demonios, profetizaba en las plazas. El Señor, este es el libro. ¿Y cómo es que es su nombre? Parmenio. No, hermano, no está, no lo conozco. Pero yo soy una piedra súper efectiva. Allá hay hartas, hay un pedradón, hartos pedradones ahí. Yo no quería eso, yo quería que ustedes sean no un ladrillo suelto, un ladrillo para edificar mi casa. Jesús está diciéndonos la voluntad de Él, de la iglesia. ¿Cuál es la voluntad de Dios sobre la iglesia? Que Él la edifique y la iglesia venza las tinieblas. Pero nuestra alegría no es vencer las tinieblas, nuestra alegría es tomar a cada uno, arrebatarlo y hacerlo parte de ¿qué? Del templo. Y ahora sí terminamos con este texto. Póngase en pie, por favor, Efesios capítulo 2, versículo 19. Efesios capítulo 2, versículo 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros, lea conmigo, y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para... ¿Cuál es el propósito de usted ser llamado como iglesia? Ser la morada de Dios. No basta con decirle Señor, Señor. 4 ideas principales vimos hoy, amados. Número 1, solo Cristo edifica su iglesia, nadie más tiene la autoridad para edificar su iglesia. Es decir, que usted debe ser edificado por Él. Número 2, si Él nos edifica, la muerte no nos va a vencer. Número 3, Él dio su espíritu a cada uno para que cada uno ejerzamos algo en la iglesia. Y nos ha dado ministerios para que entre todos nos perfeccionemos y tengamos la fuerza para vencer al enemigo. Por favor, no se quede inerte sin hacer nada en la iglesia y para la iglesia. Esto no quiere decir que usted solamente sirva acá dentro de estas 4 paredes, afuera también. Pero piense como iglesia, no como un ladrillo suelto. Y Dios ha puesto acá un pastor para que usted le pida dirección a él, porque él tiene que ser el instrumento de Dios para edificar esta iglesia, para perfeccionar a los santos, a fin de que cuando venga el día malo, todos venzamos. Usted no está acá, hermano, para decorar el templo. Usted no es una decoración, usted es una piedra viva. A eso fue llamado usted. No se menosprecie y no menosprecie lo que Cristo ha hecho en usted. Así que preséntese ante Dios y si tiene algo de que arrepentirse, arrepiéntase. Y preséntese ante Dios y dígale, Señor, ayúdame. Usted puede hacerlo en su trabajo, en su estudio, pero piense como iglesia. No sea un ladrillo efectivo. Sea un ladrillo que edifica la casa de Dios, que lo pone Dios. Aprendamos a ser comunidad, humildes y mansos. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque tú nos has dado